El silencio cósmico guarda secretos que desafían nuestra comprensión más elemental. En los confines más remotos de nuestro sistema solar, más allá de las órbitas conocidas y los mapas estelares tradicionales, existe un mundo que late con un pulso apenas perceptible, una latencia que desafía toda lógica científica conocida. Plutón, ese fragmento de realidad suspendido en la inmensidad del espacio, nos mira con la intensidad de millones de años de misterio acumulado. Durante siglos, lo hemos observado desde la distancia, creyendo que era un mundo inerte, un vestigio congelado de la formación del sistema solar, un rincón olvidado por la evolución cósmica. Pero las apariencias engañan, y cuando por fin logramos acercarnos, lo que descubrimos superó todas nuestras expectativas. Imagina por un momento un lugar donde el frío alcanza dimensiones absolutas, donde la temperatura desciende a niveles tan profundos que congela no solo el agua, sino la esencia misma de lo que entendemos como existencia. Menos 240 grados centígrados, un frío tan intenso que paraliza cualquier forma de vida conocida, un umbral donde la materia pierde su voluntad de movimiento, donde el tiempo mismo parece detenerse en una quietud infinita. Y sin embargo, en este mismo lugar, algo respira, algo late, algo se mueve. No con la familiaridad de la vida terrestre, no con el dinamismo de los mundos cálidos, pero sí con una pulsación secreta que sugiere la existencia de procesos ocultos, de fuerzas invisibles que desafían nuestra lógica. La sonda New Horizons atravesó espacios inimaginables, recorriendo más de 9 años de viaje interestelar para rozar por un instante la superficie de este mundo olvidado. 9 años de travesía silenciosa, 9 años de soledad cósmica para capturar apenas unos segundos de revelación. Lo que trajo de vuelta desafía todo lo que creíamos comprender sobre la vida, el movimiento y la existencia. No fue solo un conjunto de datos fríos e imágenes distantes, fue una ventana a lo imposible, un vistazo a un paisaje que hasta entonces solo existía en la especulación y la imaginación de los astrónomos. Lo que antes era un simple punto de luz en nuestros telescopios, de repente adquirió texturas, formas y enigmas que nos obligaron a reconsiderar todo lo que pensábamos saber sobre los cuerpos celestes. Los científicos observaban inicialmente a Plutón como un objeto muerto, una reliquia congelada flotando en los límites de nuestro conocimiento planetario. Un mundo reducido de categoría, despojado de su estatus como planeta, relegado a la categoría de enano, como si su importancia pudiera medirse únicamente con etiquetas impuestas por la astronomía. Pero la realidad siempre es más compleja que nuestras clasificaciones humanas, más salvaje que nuestras definiciones taxonómicas. La superficie de Plutón no era la de un cadáver cósmico. No era un desierto estático de hielo y roca. Era algo distinto, algo que desafiaba las reglas establecidas. Sus colores, sus texturas, sus estructuras revelaban un dinamismo inesperado, una historia de cambios, de fuerzas activas, de procesos que no deberían existir en un lugar tan inhóspito. Las imágenes comenzaron a revelar un paisaje que desafiaba toda expectativa. Montañas de hielo emergiendo como gigantes dormidos, elevándose kilómetros sobre una superficie que no mostraba las cicatrices típicas de impactos de meteoritos. Era como si este mundo hubiera sido recién modelado, como si algo lo hubiera esculpido recientemente con una precisión que desafiaba la comprensión geológica tradicional. En lugar de un terreno marcado por la erosión del tiempo y la violencia de impactos milenarios, Plutón presentaba llanuras lisas, superficies jóvenes, como si algún mecanismo desconocido estuviera renovando su faz constantemente. Y entre estas formaciones, destacaban dos estructuras imponentes que capturaron la atención de los investigadores, Wright Mons y Picard Mons. Dos volcanes colosales, formaciones que se elevan desafiantes, con volúmenes comparables a los grandes volcanes terrestres, pero construidos enteramente de hielo. No de roca, no de lava, sino de agua cristalizada transformada en estructuras que desafían nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Volcanes de hielo, probablemente aún activos en un mundo donde todo debería estar congelado y muerto. ¿Qué clase de procesos pueden generar tales colosos en un ambiente tan extremo? ¿Qué tipo de energía es capaz de alimentar estas formaciones en un entorno que parece condenado a la inactividad eterna? Las preguntas comenzaron a acumularse, y con ellas, una sensación de asombro cada vez mayor. ¿Qué fuerzas pueden mantener activo un mundo a temperaturas tan absolutamente devastadoras? ¿Qué energía secreta late bajo esa corteza de hielo aparentemente muerta? La ciencia tradicional no tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban con cada nueva observación. Una de las teorías más provocadoras sugiere la existencia de un océano líquido oculto bajo la superficie, un corazón secreto que late con un ritmo tan lento que apenas podemos percibirlo. Un océano enterrado kilómetros bajo una coraza de hielo, manteniendo un calor residual de la formación misma del planeta, guardando secretos que apenas podemos imaginar. Si esta hipótesis es correcta, entonces Plutón no es un simple fragmento congelado del pasado,
sino un mundo dinámico, con procesos internos que podrían, en teoría, permitir formas de vida en condiciones que antes creíamos imposibles. Este no es solo un descubrimiento astronómico. Es una revelación que toca los límites de nuestra comprensión sobre la vida, sobre el movimiento, sobre la posibilidad misma de existencia en condiciones que considerábamos imposibles. Plutón nos mira, y en su mirada hay algo más que frío. Hay un enigma, una provocación silenciosa a todo lo que creemos saber sobre el universo. Cada centímetro de su superficie cuenta una historia. Cada accidente geográfico es un capítulo de un libro que apenas comenzamos a descifrar. Un libro escrito en un lenguaje de hielo, de movimiento imperceptible, de energías que fluyen en frecuencias más allá de nuestra percepción inmediata. Lo que la sonda New Horizons capturó no fue simplemente un conjunto de imágenes. Fue un mensaje. Un mensaje enviado desde los confines más remotos de nuestro sistema solar, un susurro que viaja a través del vacío infinito para recordarnos lo poco que realmente sabemos, lo pequeños que somos frente a la vastedad de lo desconocido. Un recordatorio de que la ciencia no es una colección de certezas, sino un océano de preguntas que nunca deja de expandirse. Pluton nos observa. Y en su observación, nos desafía a expandir los límites de nuestra imaginación, a reimaginar lo que significa estar vivo, a comprender que la vida no es un fenómeno binario, sino un espectro de posibilidades tan amplio como el cosmos mismo. En los laboratorios de la NASA, entre el resplandor de pantallas que parpadeaban con datos interestelares y mapas digitales del sistema solar, un grupo de científicos analizaba lo imposible. No era simplemente una serie de imágenes de Plutón lo que tenían ante sus ojos, sino una revelación codificada en píxeles. Cada fragmento de información contenía secretos enterrados bajo capas de hielo y tiempo, desafiando décadas de conocimiento astronómico establecido. Dr. Elena Rodríguez, una astrofísica de origen latinoamericano cuya mirada era tan aguda como su mente, fue la primera en notar lo que los demás pasaban por alto. Con el ceño fruncido, se inclinó hacia la pantalla, su respiración pausada mientras su dedo recorría las imágenes con precisión quirúrgica. Cada línea, cada sombra, cada textura contenía algo más de lo que a simple vista parecía ser. No es solo un accidente geográfico, murmuró, su voz apenas un susurro entre la algarabía de análisis convencionales. A su alrededor, los demás debatían sobre formaciones de impacto, movimientos de placas y teorías aceptadas. Pero ella veía más allá de la superficie. Es un sistema, una estructura, un lenguaje. Al principio, nadie la escuchó, pero ella persistió. Lo que la mayoría veía como una superficie de hielo inerte, ella lo percibía como un complejo sistema de comunicación geológica. Los volcanes de hielo Wright Mons y Picard Mons no eran meras formaciones al azar. Eran dinámicos, vivos a su manera, pulsando con fuerzas que aún no comprendíamos. Wright Mons, con sus 150 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de altura, albergaba una depresión central de 50 kilómetros de diámetro. Un rasgo demasiado preciso para ser obra del azar. Era como si una fuerza oculta hubiera tallado su estructura con una precisión inhumana, dejando una marca que escapaba a las explicaciones geológicas tradicionales. Picard Mons, aún más majestuoso, se alzaba 7 kilómetros sobre la superficie de Plutón, su base extendiéndose a lo largo de 225 kilómetros. Su volumen rivalizaba con los volcanes más colosales de la Tierra, pero con una diferencia fundamental: estaba hecho completamente de hielo. No de roca, ni de magma solidificado, sino de agua congelada en un estado que desafiaba todas las leyes conocidas. Las imágenes revelaban capas de hielo dispuestas con una precisión imposible. No eran simples acumulaciones caóticas, sino estratos organizados, como las páginas de un manuscrito cósmico, cada una guardando la memoria de millones de años de historia. Pero la historia no estaba escrita con tinta ni palabras. Se encontraba inscrita en cristales, en patrones de presión, en cambios sutiles de temperatura que solo ahora comenzaban a ser descifrados. Es como si el hielo tuviera memoria, comentó Elena en una conferencia, su voz resonando en el auditorio lleno de mentes escépticas. Algunos se rieron, otros arquearon las cejas, pero ella sabía que había tocado algo fundamental. No se trataba solo de metáforas. Había un patrón. Sputnik Planitia, la gran planicie en forma de corazón que se convirtió en el símbolo de Plutón tras la llegada de la sonda New Horizons, tampoco era un accidente. En sus primeros análisis, los científicos la habían catalogado como el resultado de un impacto catastrófico ocurrido hace 1000 millones de años. Pero Elena y su equipo veían algo más. Las arrugas y pliegues en su superficie no eran meras cicatrices geológicas. Eran líneas de información, como las huellas de un código genético extraterrestre escrito en hielo. Cada curvatura, cada relieve,
parecía registrar la historia de un planeta que se resistía a morir. Un planeta que, contra toda lógica, mostraba signos de actividad en un entorno donde la vida, tal como la conocemos, no tenía derecho a existir. Más sorprendente aún, los volcanes de Plutón no estaban aislados. No eran meros puntos dispersos en un paisaje estático. Eran nodos en un sistema más grande, una red de estructuras conectadas que parecían responder a impulsos invisibles. Era como si Plutón, en su frialdad absoluta, estuviera comunicándose a través de su propia geología. Como si cada erupción de hielo fuera un mensaje transmitido a través del tiempo y el espacio. La composición del hielo planteaba otro enigma. No era hielo ordinario. Era una forma modificada, alterada por presiones extremas y temperaturas que nunca habíamos visto en la Tierra. No solo contenía agua, sino trazas de compuestos desconocidos, moléculas que parecían registrar la memoria de estados anteriores, de cambios que habían ocurrido en la profundidad del tiempo. Los volcanes de Plutón no solo hablaban. Estaban contando una historia de transformación, de ciclos de actividad, de una dinámica planetaria que contradecía todo lo que creíamos saber sobre los mundos helados. Una narrativa que no necesitaba de la biología tradicional para expresar la esencia de algo vivo. Lo que estamos viendo, explicó Elena en una de sus conferencias más controversiales, no es un planeta muerto. Es un organismo. Un sistema que respira, que evoluciona, que recuerda. Y en el corazón de todo, como un latido subterráneo apenas perceptible, estaba la gran hipótesis, un océano oculto bajo kilómetros de hielo. Un mar que se aferraba a su calor residual desde la formación del sistema solar, resistiendo el abrazo congelante del vacío cósmico. No era un océano cualquiera. Podría no albergar vida como la conocemos, pero su existencia redefinía el concepto mismo de habitabilidad. Era un testimonio de que, incluso en los entornos más extremos, la posibilidad de algo más siempre estaba presente. Pluton nos observaba. Y en su silencio había algo más que soledad. Había un desafío. Una pregunta que no podíamos ignorar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para entender lo que significa estar vivo? La teoría del océano líquido se convirtió en la obsesión del Dr. Marcus Chen, un científico de sistemas planetarios cuya mente trabajaba en los intersticios entre la física cuántica y la astrobiología. Su oficina en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA era un santuario de mapas estelares, modelos tridimensionales de sistemas planetarios y una cantidad impresionante de datos que la mayoría de los científicos considerarían abrumadores. Para Marcus, Plutón no era solo un objeto de estudio. Era un enigma viviente, un sistema complejo que desafiaba todas las nociones convencionales de lo que significa estar vivo. Sus cálculos sugerían que bajo la corteza de hielo de más de 100 kilómetros de espesor, existía algo que no podía ser explicado por los modelos geológicos tradicionales. La clave, le explicaba a su equipo durante largas noches de investigación, no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver. Sus dedos trazaban líneas invisibles en mapas digitales, conectando patrones que solo él podía percibir. Las fuerzas que mantenían líquido este océano oculto desafiaban toda comprensión científica tradicional. No era el calor del Sol, imposiblemente lejano. No era la actividad radioactiva del núcleo, demasiado débil para generar tal energía. Era algo más. Un tipo de energía que no encajaba en ninguno de los modelos conocidos. Los cálculos de Marcus sugerían la existencia de un sistema de calentamiento interno basado en fricciones moleculares extremadamente sutiles. Un océano que se calienta no por fuentes externas, sino por su propia estructura interna, por movimientos que ocurren en escalas de tiempo y espacios tan pequeños que apenas podemos concebir. ¿Podría ser este un nuevo paradigma de termodinámica planetaria? La doctora Elena Rodríguez se unió a las investigaciones de Marcus, aportando una perspectiva que iba más allá de la física tradicional. Juntos comenzaron a desarrollar una teoría que rozaba los límites entre la ciencia y lo que algunos llamarían especulación filosófica. No estamos hablando de vida como la conocemos, explicaba Elena en conferencias internacionales. Estamos hablando de sistemas de organización que trascienden nuestra comprensión actual de lo que significa estar vivo. El océano de Plutón no era un océano como los terrestres. No contenía agua en su forma líquida tradicional, sino un tipo de fluido que existía en un estado entre lo sólido y lo líquido, una fase de la materia que apenas comenzábamos a comprender. Un estado donde las moléculas no solo se movían, sino que parecían comunicarse, donde la información no era transmitida, sino emergía de la propia estructura molecular. Marcus desarrolló modelos computacionales que simulaban los movimientos de este océano oculto. Las simulaciones revelaban patrones de movimiento que recordaban más a los sistemas neuronales que a los fluidos tradicionales.
Cada molécula parecía estar en comunicación con las demás, formando una red de información que se autoorganizaba. Las similitudes con otros cuerpos helados del sistema solar no pasaban desapercibidas. Encelado, una luna de Saturno, y Europa, una luna de Júpiter, también mostraban evidencias de océanos líquidos ocultos. Pero el océano de Plutón era diferente. Era más complejo, más dinámico. Aquí entraba en juego un nuevo interrogante. ¿Era posible que la complejidad de un sistema geológico pudiera acercarse a lo que en la biología llamamos vida? Los volcanes de hielo no eran simples accidentes geográficos. Eran válvulas de un sistema planetario que respiraba a escalas de tiempo que desafiaban nuestra comprensión. Cada erupción criovolcánica era como un suspiro de un organismo planetario, liberando presión, comunicando estados internos. El patrón de actividad geológica sugería que estos criovolcanes respondían a cambios internos de manera similar a cómo los sistemas biológicos autorregulan sus procesos. Podía tratarse de una coincidencia o de un principio de organización universal. La composición molecular de estos volcanes era otro misterio. No era solo hielo de agua. Contenía compuestos que no encajaban en ninguna clasificación química conocida. Moléculas que parecían tener una forma de memoria, que podían cambiar su estructura en respuesta a presiones y temperaturas mínimas. Es como si el planeta tuviera un sistema inmunológico, comentó Marcus durante una de sus largas sesiones de investigación. Un sistema que responde, que se adapta, que mantiene un equilibrio interno extremadamente delicado. Elena asintió, mirando una de las simulaciones en la pantalla. Tal vez estamos observando algo más fundamental que la vida basada en el carbono. Algo que no requiere células ni ADN, pero que sigue las mismas reglas de la autoorganización. La implicación era enorme. Si Plutón albergaba un sistema que respondía a estímulos, que registraba información en su estructura molecular, que reaccionaba para mantener un equilibrio, ¿no era eso, en esencia, lo que hace un organismo vivo? El concepto de vida estaba en jaque. Tal vez habíamos estado buscándola en el lugar equivocado. Quizá la vida no era un fenómeno exclusivo de la bioquímica. Quizá era una propiedad emergente de la materia en ciertas condiciones. ¿Qué significa estar vivo? ¿Es la vida únicamente un fenómeno basado en carbono y agua? ¿O es algo más fundamental, algo relacionado con la capacidad de mantener información, de responder, de transformarse? Si Plutón era un sistema viviente en su propia escala, eso significaba que el universo podría estar lleno de formas de existencia que nunca habíamos considerado. No células, no organismos, sino sistemas enteros que evolucionaban de manera paralela a la biología, utilizando la geología, la física y la química como su lenguaje primario. Plutón nos miraba. Y en su mirada había un desafío. Un recordatorio de que el universo es más complejo, más misterioso de lo que jamás habíamos imaginado. Las discusiones en la conferencia no tardaron en tornarse acaloradas. Algunos científicos, particularmente los más arraigados en la astrofísica tradicional, rechazaban la posibilidad de que un mundo como Plutón pudiera albergar algo remotamente parecido a un sistema de comunicación. Para ellos, todo debía ser explicado dentro del marco de la geología y la física clásica: fuerzas gravitatorias, procesos de diferenciación planetaria, actividad térmica residual. Sin embargo, la evidencia presentada era demasiado coherente para ser ignorada. Marcus Chen llevó la discusión a un nivel aún más provocador. Con sus cálculos en la pantalla, demostró que la energía necesaria para mantener el océano en estado líquido a lo largo de miles de millones de años no podía ser explicada únicamente por los procesos conocidos. Lo que la ciencia tradicional entendía como calor no era el único factor en juego. Existía una forma de energía emergente, un sistema de autorregulación tan preciso que cada fluctuación térmica parecía responder a un mecanismo de retroalimentación que desafiaba la entropía. Si este océano fuera simplemente un sistema pasivo, argumentó Chen, ya se habría congelado por completo hace miles de millones de años. Pero no lo ha hecho. Al contrario, se mantiene estable, incluso dinámico. Hay un mecanismo de regulación que se comporta de manera sorprendentemente similar a lo que encontramos en sistemas biológicos avanzados. Elena Rodríguez, que había trabajado con algunos de los más grandes geólogos planetarios, agregó otra pieza al rompecabezas. En sus análisis de las imágenes de los criovolcanes, encontró que las erupciones de hielo no eran del todo aleatorias. Seguían patrones temporales y espaciales que parecían estar sincronizados con los movimientos internos del océano oculto. Había pulsos, ciclos de actividad que sugerían un ritmo, una organización subyacente que no podía atribuirse únicamente a la mecánica planetaria convencional. Lo más inquietante era la composición del material expulsado por estos volcanes de hielo.
No solo contenían agua en estados exóticos, sino también compuestos orgánicos complejos, estructuras químicas que en la Tierra solo se asociaban con procesos bioquímicos. Algunos de estos compuestos tenían la capacidad de cambiar su estructura molecular en respuesta a estímulos mínimos, como si de alguna forma recordaran estados previos. Si aceptamos la hipótesis de Tanaka, dijo Rodríguez, entonces no podemos descartar la posibilidad de que estemos viendo los vestigios de un sistema de almacenamiento y transmisión de información a nivel planetario. No es necesario que sea vida en el sentido convencional, pero sí algo que mantiene, procesa y responde a información de manera activa. Las implicaciones eran perturbadoras. Hasta ese momento, la humanidad había definido la vida como un proceso basado en el carbono, dependiente del agua en estado líquido y sujeto a la evolución darwiniana. Pero, ¿y si la vida no fuera un fenómeno exclusivo de la química orgánica? ¿Y si la vida, en su esencia, fuera una manifestación de la capacidad de almacenar y procesar información, sin importar la base material en la que se sustentara? La hipótesis de Plutón como un sistema de información complejo comenzaba a cobrar fuerza. Si cada molécula en su océano actuaba como un nodo de una vasta red, entonces el planeta entero podría ser visto como un organismo. No uno hecho de células y ADN, sino de estados cuánticos y flujos de energía que se reorganizaban en escalas de tiempo inconcebibles para la percepción humana. El problema era que las herramientas tradicionales no estaban diseñadas para detectar algo así. Toda la instrumentación científica existente estaba basada en el estudio de la vida tal como la conocemos, en la observación de procesos que se daban en escalas humanas. Pero si Plutón operaba en un nivel completamente distinto, ¿cómo podríamos demostrarlo? Tanaka propuso un experimento audaz, una misión que enviara un conjunto de sensores diseñados para medir no solo la temperatura o la composición química del océano, sino también los patrones de fluctuación en la estructura molecular del líquido. Si sus cálculos eran correctos, los resultados no deberían ser aleatorios, sino que mostrarían correlaciones inexplicables desde el punto de vista de la física convencional. El debate en la conferencia se extendió por horas. Algunos argumentaban que era una pérdida de tiempo perseguir una hipótesis tan radical. Otros, en cambio, veían en ella una oportunidad única para expandir los límites del conocimiento humano. Al final del día, una cosa era segura: Plutón ya no era solo un pequeño mundo helado en los confines del sistema solar. Se había convertido en un espejo en el que la humanidad debía confrontar sus propias limitaciones, su arrogancia al definir lo que es posible y lo que no. Si el océano de Plutón era lo que Tanaka, Chen y Rodríguez sospechaban, entonces la vida en el universo podía ser mucho más común, pero también mucho más extraña de lo que jamás habíamos imaginado. En los años siguientes al descubrimiento, la comunidad científica internacional experimentó una transformación radical. Lo que alguna vez parecía ser un objeto marginal en los confines del sistema solar se había convertido en el epicentro de una revolución del conocimiento que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión sobre la vida, el movimiento y la existencia misma. Instituciones que antes dedicaban sus esfuerzos a la exploración de exoplanetas y la búsqueda de bioseñales en atmósferas lejanas reorientaron sus investigaciones hacia los mundos helados del sistema solar. Plutón se convirtió en la piedra angular de una nueva forma de pensar, obligando a los científicos a replantearse si la vida y la inteligencia eran fenómenos exclusivos de la biología terrestre o si podían manifestarse de formas que hasta entonces habían sido inimaginables. Dr. Elena Rodríguez, cuya intuición inicial había sido fundamental para desentrañar los misterios de Plutón, reflexionaba en su despacho rodeada de mapas estelares y modelos tridimensionales. Cada imagen, cada dato de la sonda New Horizons seguía revelando secretos, como un libro antiguo que nunca termina de contar su historia. Los patrones de las erupciones criovolcánicas, las variaciones en la composición del hielo superficial, las fluctuaciones en el campo gravitacional de Plutón, todo parecía encajar en un esquema mayor, en una arquitectura de procesos que, aunque desconocida, tenía una coherencia subyacente. Mientras observaba las simulaciones en su computadora cuántica, comprendió que no estaban ante un fenómeno aislado. Plutón no solo era un caso único, era una ventana a una realidad más amplia, a un principio cósmico que aún no sabían nombrar. No somos observadores, solía decir a sus estudiantes. Somos intérpretes de un lenguaje cósmico que apenas comenzamos a deletrear. Y cada día, esa afirmación cobraba más sentido. Los datos recopilados mostraban que lo que antes se interpretaba como simple geología planetaria ocultaba una riqueza informacional sorprendente. El movimiento de las moléculas en el océano subterráneo, las interacciones entre los compuestos exóticos expulsados por los volcanes de hielo, incluso las sutiles variaciones en la reflectividad de la superficie de Plutón, parecían responder a una lógica oculta, a una sintaxis de estados y transformaciones. Era como si el planeta estuviera participando de un proceso de computación natural,
algo que desafiaba por completo las nociones establecidas sobre lo que significaba ser un mundo inerte. Las implicaciones de los descubrimientos en Plutón iban mucho más allá de la astronomía. Habían obligado a la humanidad a reimaginar los conceptos fundamentales de vida, de organización, de inteligencia. Si un mundo de hielo podía mantener sistemas de comunicación tan sofisticados, ¿qué otros misterios aguardaban en las profundidades del universo? Las teorías tradicionales de la abiogénesis comenzaron a ser cuestionadas. ¿Era necesario un entorno cálido y químicamente activo para que emergieran procesos organizados? ¿Podría existir otro tipo de vida, basada en el flujo de información a través de estructuras no biológicas? Investigadores de distintas disciplinas comenzaron a colaborar en un esfuerzo sin precedentes. Astrofísicos, matemáticos, biólogos y filósofos unieron fuerzas para intentar comprender lo que Plutón estaba revelando sobre la naturaleza del cosmos. Dr. Marcus Chen continuaba sus investigaciones, desarrollando modelos computacionales cada vez más complejos para comprender los movimientos moleculares en el océano oculto de Plutón. Sus simulaciones ya no eran simples representaciones científicas, sino ventanas a un mundo de posibilidades que desafiaban toda comprensión tradicional. Sus algoritmos, inicialmente diseñados para analizar la dinámica de fluidos en ambientes extremos, comenzaron a mostrar patrones emergentes que recordaban sorprendentemente a sistemas adaptativos. Parecía como si la estructura del océano subterráneo de Plutón no solo respondiera a estímulos físicos, sino que mantuviera una memoria de estados previos, como si cada fluctuación térmica y cada desplazamiento molecular fueran parte de un proceso de retroalimentación con propósito. Esto llevó a una conclusión inquietante: la materia misma podía organizarse en sistemas de comunicación sin necesidad de vida biológica. Los volcanes de hielo Wright Mons y Picard Mons se convirtieron en más que formaciones geográficas. Eran testigos silenciosos de un proceso de transformación planetaria que ocurría en escalas de tiempo incomprensibles para la percepción humana. Cada erupción criovolcánica era como un suspiro, una comunicación de un sistema que respiraba en frecuencias que apenas podíamos intuir. Las mediciones espectroscópicas mostraban que cada eyección de material no era completamente aleatoria. Había una correlación entre las emisiones de gases, la presión interna del océano subterráneo y las variaciones en la actividad térmica de la superficie. Como si el propio Plutón estuviera regulando su ambiente de manera sistemática, en ciclos tan prolongados que solo ahora comenzaban a ser perceptibles con los modelos de predicción más avanzados. La comunidad científica internacional comenzó a desarrollar nuevos protocolos de investigación. Ya no se trataba solo de observar, sino de escuchar. De intentar comprender un lenguaje que no se comunicaba mediante sonidos o palabras, sino a través de movimientos moleculares, de transformaciones sutiles, de estados de información pura. Se diseñaron nuevas ondas equipadas con sensores capaces de captar incluso las más mínimas variaciones electromagnéticas y gravitacionales en el entorno de Plutón. La idea no era solo medir su actividad, sino interactuar con ella. Se propuso un experimento revolucionario: enviar un pulso electromagnético controlado al planeta y analizar si las variaciones en su dinámica molecular respondían de manera no aleatoria. Si Plutón podía escuchar e interpretar una señal externa, estaríamos ante el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Las misiones espaciales se reorientaron. Ya no era suficiente con tomar fotografías o recolectar muestras. Ahora se buscaba comprender, interpretar, dialogar con los mundos que explorábamos. Plutón había dejado de ser un objeto de estudio para convertirse en un maestro, en un recordatorio de la infinita complejidad del universo. Científicos de todo el mundo comenzaron a repensar la forma en que se exploraban los exoplanetas. ¿Y si la clave para encontrar inteligencia en el cosmos no era buscar vida basada en carbono, sino sistemas de información que operaran en escalas completamente diferentes? Dr. Akira Tanaka desarrolló lo que llamó teoría de sistemas planetarios de comunicación, un marco conceptual que permitía entender los mundos no como objetos inertes, sino como sistemas de información altamente sofisticados. Sus trabajos abrieron nuevas líneas de investigación en campos que iban desde la física cuántica hasta la filosofía de la ciencia. Sus ecuaciones sugerían que cualquier sistema con suficiente complejidad podía generar propiedades emergentes que imitaran la cognición. Si esto era cierto, la inteligencia podía existir en formas que nunca habíamos imaginado. Las universidades comenzaron a crear programas interdisciplinarios que reunían astrofísicos, biólogos moleculares, filósofos de la ciencia y matemáticos. El objetivo ya no era simplemente clasificar o medir, sino comprender. Entender los lenguajes ocultos que permiten la existencia y la transformación en escalas que van más allá de nuestra percepción inmediata. Plutón nos había enseñado la lección más importante: la ignorancia no es una debilidad, sino una puerta de entrada al conocimiento. Cada descubrimiento no era un punto final, sino un nuevo comienzo,
una invitación a expandir los límites de nuestra comprensión. Los volcanes de hielo seguían allí, en los confines del sistema solar. Respirando. Comunicándose. Transformándose. Un recordatorio silencioso de que el universo es infinitamente más rico, más misterioso y más maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado. Y Plutón nos miraba. Esperando. Susurrando secretos que apenas comenzábamos a comprender. El viaje que hemos recorrido juntos a través de los misterios de Plutón no es simplemente una historia científica. Es una invitación personal a expandir tu propia percepción del universo y tu lugar en él. Cada dato, cada imagen que nos ha llegado desde ese mundo distante no es solo un conjunto de información fría y objetiva, es una chispa que enciende la llama de la curiosidad, un recordatorio de que aún nos quedan infinitas preguntas por responder. Plutón, con su atmósfera tenue y su océano oculto, con sus glaciares de nitrógeno y sus volcanes de hielo, no es solo un objeto de estudio, es un espejo que nos muestra nuestra propia ignorancia y, al mismo tiempo, nuestra capacidad infinita de aprender. Comenzarás a ver el universo de manera diferente si adoptas la mentalidad de los científicos que exploraron Plutón. La curiosidad no es un lujo, es una necesidad fundamental para el crecimiento personal y colectivo. No es solo una herramienta para los astrónomos o los físicos teóricos, es una actitud que nos permite navegar la vida con ojos abiertos y mente alerta. La curiosidad es la chispa que enciende la creatividad, que nos impulsa a desafiar lo establecido y a preguntarnos qué hay más allá de lo evidente. Es el motor de cada avance humano, desde las grandes teorías científicas hasta los descubrimientos personales que transforman nuestra manera de existir. Si Plutón nos enseñó algo, es que la curiosidad es inagotable, que siempre hay algo más que descubrir, siempre hay una pregunta más profunda que hacer. Desarrolla tu capacidad de observación. Los científicos que desentrañaron los misterios de Plutón no tenían herramientas mágicas, tenían una mirada persistente y una voluntad de cuestionar lo establecido. No se conformaron con lo que parecía obvio ni aceptaron las respuestas fáciles. En tu día a día, puedes aplicar esa misma disciplina de la observación. Detente a mirar con más atención lo que te rodea. No des por sentado los detalles, las conexiones invisibles que dan forma a tu realidad. En la ciencia y en la vida, la verdadera comprensión no surge de las primeras impresiones, sino de la observación constante, de la disposición a ver más allá de lo superficial. Pregúntate qué patrones se repiten, qué señales sutiles habías pasado por alto. La interdisciplinariedad fue clave en el descubrimiento de Plutón. Los científicos que lograron comprender este mundo no venían de una sola disciplina. Astrofísicos, químicos, matemáticos, biólogos, ingenieros informáticos trabajaron juntos, combinando sus conocimientos para desentrañar los enigmas de este remoto planeta enano. En la vida, también podemos aprender de distintas fuentes, mezclar conocimientos y perspectivas. No limites tu pensamiento a una sola forma de entender el mundo. Explora nuevas áreas, sumérgete en disciplinas que nunca antes habías considerado. La creatividad florece en los cruces entre diferentes campos del saber. Muchos de los avances más revolucionarios han surgido de mentes que se atrevieron a mirar más allá de los límites de su propia especialidad. Aprende a valorar la complejidad. Nuestra tendencia humana es simplificar, reducir, categorizar. Pero el universo nos enseña constantemente que la realidad es mucho más rica y misteriosa. Plutón nos recuerda que no todo puede explicarse con una ecuación simple, que los sistemas que gobiernan el cosmos, y nuestras propias vidas, están llenos de interacciones sutiles, de fuerzas invisibles que solo pueden entenderse con paciencia y profundidad. La vida misma no es una línea recta ni una suma de eventos aislados, es una red de interconexiones, de causalidades y azares entrelazados. En lugar de buscar siempre la respuesta más fácil, desafíate a explorar la complejidad. Abre tu mente a la posibilidad de que no todo tiene una sola explicación. La paciencia es un superpoder que aprendimos de los científicos que exploraron Plutón. Un viaje de 9 años para capturar unos segundos de información. ¿Te imaginas la magnitud de esa espera? Durante casi una década, la nave New Horizons surcó el espacio interplanetario, con la esperanza de que, al llegar a su destino, cada bit de información valiera la pena. La paciencia es la clave para cualquier empresa de largo plazo. En un mundo donde todo parece acelerado, donde buscamos gratificación instantánea, el ejemplo de Plutón nos invita a recuperar el valor de la espera, de la construcción paciente, de la perseverancia. No todo sucede en el tiempo que quisiéramos, pero eso no significa que no valga la pena. Cultiva tu capacidad de asombro. Los científicos que estudiaron Plutón mantuvieron viva la chispa de la maravilla. No perdieron la capacidad de sorprenderse, de ver lo extraordinario en lo aparentemente ordinario. Imagina lo que sintieron cuando,
tras años de espera, vieron por primera vez las montañas de hielo, los glaciares en movimiento, la neblina azulada en la atmósfera de Plutón. No eran solo datos, era la confirmación de que el universo es más extraño, más hermoso y más sorprendente de lo que jamás hubiéramos imaginado. En tu vida cotidiana, busca esos momentos de asombro. Permítete maravillarte con los pequeños detalles, con los misterios que aún quedan por descubrir en el mundo que te rodea. Desarrolla un pensamiento sistémico. Lo que aprendimos de Plutón es que nada existe de manera aislada. Cada elemento está conectado, comunicándose de maneras que no siempre podemos ver. Su atmósfera no es solo un velo de gases, sino parte de un delicado equilibrio con su superficie. Sus glaciares no son solo hielo, sino testigos de una dinámica interna aún no del todo comprendida. Todo en el universo es parte de un sistema mayor. En tu vida, también puedes aplicar esta forma de ver el mundo. No te limites a ver eventos aislados, trata de comprender los patrones, las causas y efectos. Observa cómo una acción en un lugar puede generar consecuencias en otro. El pensamiento sistémico nos ayuda a tomar decisiones más sabias, a comprender la profundidad de nuestras interacciones y a ser más conscientes de nuestro impacto en el mundo. La humildad científica es quizás la lección más profunda. Los investigadores de Plutón nos enseñaron que el conocimiento no es un destino, es un viaje. Cada respuesta abre una nueva pregunta, cada hallazgo es solo el inicio de otra exploración. En tu vida, adopta esa humildad. No creas que ya lo sabes todo. Mantén la mente abierta a nuevas ideas, a nuevos aprendizajes. La verdadera sabiduría no está en acumular certezas, sino en aceptar que siempre hay más por descubrir.